Central, FM, Equilibrio. De hecho es que sí habla algo de español. Hablo de Mitch Lowe, que es el fundador de Netflix y que está aquí conmigo esta mañana. Mitch, thank you very much for being here in the program. My pleasure. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Mitch, le estaba diciendo a Mitch que hace algunos años fui a una conferencia que dio Ted Turner. Sí me vas, you're following me, right? Y en ella lo invitaron para que él dijera cómo iba a ser la televisión del futuro. Y Ted Turner, que es muy simpático, dijo, me invitaron aquí para que yo les diga qué va a pasar con la televisión del futuro, and I don't have the slightest idea. O sea, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Pero de repente surge un fenómeno que se llama Netflix. Y ahí nos dimos cuenta de que de la televisión abierta se pasó al cable y del cable se pasa a Netflix. ¿Cómo se les ocurre esto, Mitch? ¿Qué pasó? What happened? Well, boy, the things started accelerating so fast in entertainment. Todo se aceleró tan rápido en el entretenimiento. Yeah, and the appetite of consumers to have more options. El apetito del consumidor para tener más opciones. Yeah, and more hours of entertainment. Y más horas de entretenimiento. Has created opportunities. Creó oportunidades for innovation. Para la innovación. People wanted to see things by the menu. Yeah. O sea, la gente quería ver las cosas con un menú. Right. At the given time in which they wanted to watch a program, ¿no? Yeah. Not at a certain time, but at a given time. Total control. O sea, un total control. El televidente tiene que tener el control total en contenido, en horario y en todo. En todo. Sí. En todo. Sí. Entonces de ahí empezaron. ¿Y qué device? ¿Y qué aparato? Sí. En televisión. Teléfono. Televisión, okay. iPad, en laptop, o sea, llevar tu espectáculo wherever you were. Yeah. O sea, llevar tu espectáculo donde tú quisieras. Te subes a un avión, prendes tu teléfono y te pones a ver la película que estabas viendo en la casa Sí. o la serie. Sí. Ahora, se empezó a desarrollar, ustedes empezaron a desarrollar contenidos de gran calidad. O sea, quality programs or series or whatever that shows. Well, today we want to feel close to characters and stories. Nosotros queremos estar cerca de personajes y de historias. Sí. Eso es lo que queremos vender. That's what we want to sell. It's important for us to connect with a story, a long story. Para nosotros es importante conectar con una historia, una larga historia in different episodes. Yeah. En diferentes episodios. Yeah, and it goes back to the times we lived in caves where they built a fire and people told stories every night. Oh, different stories. Anecdotes and stories. Yeah. And the everyday. Yeah, and it's in our DNA. It's in our DNA to want to hear about other people. We learn. Y fíjense qué interesante. Lo que dice Mitch es, la gente en la época de las cavernas se reunía alrededor de una hoguera y contaban historias. Y terminaba la noche, se iban a dormir y al día siguiente contaban historias. Sí. Y seguían las historias. Y hoy estamos viviendo lo mismo. Yo veo una serie, un episode, and next night or afternoon, whatever, veo otra y así hasta que termina una historia. Yeah. Next night, you mean all night. All night. Yeah, but every other night or every night you watch, you get involved with the characters, with the cast, with the people that are in a certain story, and then you identify yourself with that. Yeah. And te identificas con la historia. And one thing Netflix changed is it used to be you would wait 1 week for the next episode, a cliffhanger at the end of the show. Now you can see whatever you want. Yeah, now you keep watching and watching. Sí, muchas veces te quedabas trabado con la historia en un momento y por ejemplo la veías un lunes
Y para ver la siguiente historia tienes que llegar al siguiente lunes porque así estaba programada. Pero resulta que ahora tú la ves hoy, lunes, y la ves el martes, y la ves el miércoles, y la ves o la ves toda, la hora que tú quieras. 8 horas. 8 horas de estar sentado. Why is it so cheap? ¿Por qué es tan barato Netflix? Well, the ability to kind of forecast the revenue over 20 years allows Netflix to borrow money to create content and generate revenue over a long period of time. So it's a long-term business investment. plan. Yeah, it's a long-term investment. Dice, mira, aquí lo que nos vamos es a largo plazo, y en el largo plazo nos apalancamos con dinero para desarrollar contenidos interesantes y en el constante revenue, o sea, en el ingreso constante, o sea, este negocio va a ser un negocio a 20 años, a 30 años, pero sabemos que es un negocio creciente. How many people watch Netflix? ¿Cuánta gente? Today it's 125 million people around the world, 50% in U.S. and 50% And 50% outside. in Mexico. Well, Latin America is fast growing. I know. Dice que en este momento tenemos, you said 150? 125. 125, I'm sorry. 125 millones de personas de las cuales que ven Netflix, la mitad de esos 125 lo ven en los Estados Unidos y la otra mitad la ve en el resto del mundo. Y dice que el sector latinoamericano está creciendo rápidamente. Sí. One of the barriers is the language. Well, ¿Qué hacemos ahí? What do you do there? Well, Una de las barreras es la lengua. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Yeah, the interesting part is content is now being made in Mexico that is popular in Netflix in Korea. Dice, hoy por ejemplo hay contenidos que se hacen en México que son populares en Corea, por decir. And vice versa. So the subtitles, Los dubbing, subtítulos o los dubbings, Yeah. es esta traducción en donde tú ves a Lucifer que está hablando en inglés, pero la traducción es almost perfect. yeah, and people are comfortable with reading lip sync. subtitles and lip sync. Yeah. O sea, todo va tropicalizándose dependiendo del lugar y cada vez tiene más aceptación. What's your forecast for your growth? ¿Cuál es tu pronóstico de crecimiento? Well, remember, I don't work for Netflix any longer, so Ya no trabajo para. O sea, yo puse la idea y. What do you do for a living? You enjoy, right? I watch movies and TV shows. May I get an autograph from you? Dice, es que este hombre fue fundador de Netflix y dice, pues ahorita ya no trabajo, pero ¿qué es lo que le digo? ¿Qué haces para vivir? Pues veo películas. Yeah. That's beautiful. Well, I get to come and meet people like yourself and go to great cities like Mexico. So, Dice, viajo, conozco gente como tú y me gusta visitar lugares como por ejemplo ahora que estoy aquí en México. But the fascinating thing about the future is we are at the beginning of a fragmentation. We are in fragmentation now. Well, huh? everybody goes towards Netflix and Amazon Prime, but now there's all these little mini channels, little specialty streaming sites that do murder mysteries or do just They children's. specialize in certain given themes. Yeah, and people are focusing on that now. Besides the other networking in the digital area, no, like Right. Facebook and Instagram and all those. Yeah. Dice, no, mira, ahora van a empezar a surgir canales de nicho, en donde, por ejemplo, un canal de puro misterio, un canal de pura comicidad, un canal de pura historia, o sea, canales específicos, with specific themes Yeah. that will fragment more. Exactly. What is fragmented right now? Yeah, because it's so hard to find what you want to watch on these channels that have everything. Dice, porque a veces es tan difícil encontrar lo que tú quieres en los canales que tienen de todo. Y es por eso que se le ocurre a este hombre genial el encontrar una fórmula diferente que después ya nos dio la base de lo que será, yo creo, uno de los negocios más promisorios en la historia del media, que es Netflix. Netflix es un
fenómeno. Hablo en the good term of what a phenomena es, ¿no? Right. Pero creo que tú le diste una idea y un sentido a lo que es la televisión del día de hoy. For me it's a privilege to be here with you. Oh, thank Para you. mí Mine too. es un privilegio el estar contigo, Mitch, porque siempre este hombre es baby boomer, es más joven que yo, pero we are more or less same age, ¿no? Close. Plus, él es del 52, yo soy del 50. He looks younger and he's got hair. Pero lo importante de este hombre es que dio el tono y la forma de lo que es la televisión el día de hoy. Creo que Netflix, there's a song you say, video killed the radio star. Ah, yeah. I don't know if Netflix going to kill the open television. Would you say? No, I don't think so. I think people want options. So open television is good for some things, and news and sports and things like that. And streaming is good for It's another series deal. and movies. Yeah. Pues gracias. Dice, la televisión abierta está para ciertas cosas, para ciertos espectáculos, para noticias, para cosas específicas. Netflix y Prime Video y todas esas cosas están para cosas que ustedes ven con estas historias que nos cuenta y que son parte de los contenidos extraordinarios que hoy se están teniendo en este tipo de streaming companies of the 21st century, ¿no? Yeah, Es así. definitely. Así, as simple as that. Who would have thought? Who would have thought? ¿Quién lo hubiera pensado? Mitch, it's a pleasure. Thank you. Gracias por estar aquí. Thank you. Let it be this your place whenever Okay. you come to Mexico. Gracias. Please, Muchas gracias. visítanos, ¿no? Okay. Visítanos. Es un hombre que vale la pena estar cerca de él. Do you need an aid for your work? Lots. Lot? For watching movies and For watching movies and traveling around the eating world. popcorn, yes. I definitely you do. got a guy here, right here with me. Okay. Le digo que si necesita un ayudante, pues aquí me tiene para que viaje por el mundo, conozca gente interesante, vea películas y la pase bien. Aquí está. Este hombre es lo que se llama, en términos estrictos, un visionario. Un hombre que vio, tuvo la capacidad de ver qué es lo que vendría para la televisión después. Ahora se llama Netflix. Hacemos un corte, regresamos con más información aquí en esta primera emisión central.